1536 en Savona, en el norte de Italia. Como en toda aquella época había guerras, enfrentamientos entre pueblos hermanos por cuestiones económicas, lo que sea. Siempre pasan las historias de las apariciones de la Virgen en la iglesia, en nuestra iglesia. Un hombre sencillo, humilde, un pastor, Antonio Bota, había salido a juntar su majada y se estaba lavando las manos y la cara, posiblemente tomando agua en el arroyo, el agua fresca, y repentinamente tuvo una aparición. No una aparición, mejor dicho, me equivoco, sino más bien un destello de una luz que lo seducía, lo impactó. Esta aparición donde se le aparece la Madre, nuestra Madre del Cielo. La Virgen le pide a don Antonio que vuelva 4 sábados después. Y 4 sábados después, él vuelve, también una mañana, y justamente le dice ella: quiero misericordia, no justicia. Y acá tenemos que entender bien la palabra justicia. Parecía como que la Virgen quiere decir: no quiero castigo. Y esto no quiere decir que no haya reparación por los males que se han cometido. Pero no basta a veces la reparación por el nivel de un juicio o de un resarcimiento económico. Personalmente tengo familiares que han perdido hijos en accidentes y por más de que ganaran el juicio, ese hijo nunca más volvió a la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La misericordia no está para sustituir lo que la justicia tiene que hacer. La misericordia está en la que pide Dios a través de la Virgen y para todos los ámbitos de nuestra vida, es que pongamos algo más que la reparación justa. Eso es lo que de algún modo es la aceptación de que lo que ha pasado causa dolor, porque de algún modo a mí no me llena de resentimiento y rencor. Este lugar, Savona, se convierte en un lugar como una especie de santuario, y en el siglo pasado, en 1830 y pico, 32 si mal no me equivoco, una oriunda del lugar, María Josefa Roselo, decide tomar este mensaje. Y justamente, ¿qué es la misericordia? No solo es cicatrizar, es lo que nos hace bien, nos sentimos contenidos cuando, a pesar o con nuestras debilidades, errores, hasta las culpas, podríamos decir, sabemos a alguien que no nos está reprochando, que nos contiene, que nos corrige, que nos ayuda, que nos hace sentirnos útil y querido. Bueno, también la misericordia es hacer obras de misericordia por las personas que están en situación de indefensión. Entonces ella decide ayudar a la niñez abandonada, por lo tanto los huérfanos, funda escuelas, arma hospitales, todo lo que en realidad nos enseñó Jesús, lo del buen samaritano, ¿no? Terminaría diciendo las palabras que dicen que dijo Juan Pablo II cuando la última vez que fue a su país, a Polonia, a su país natal. Si mal no me equivoco, creo que fue en el 2001 cuando fue por última vez a Polonia, y que dijo: ¿qué sería de nosotros los hombres si no fuera por la misericordia de Dios? Creo que esto es como el resumen de todo el mensaje de la Iglesia, en el fondo de nuestra parroquia. Nosotros no agotamos la Iglesia, pero sin embargo queremos ser instrumentos de esa presencia de Dios en nuestras vidas y en el barrio hace 75 años.
Ustedes saben de que los evangelios se escribieron por transmisión oral. ¿Qué quiere decir esto? Jesús murió en el año 33 y el primer evangelio es de fines del año 70. La gente no conoció visualmente a Jesús, pero el testimonio de Jesús fue tan marcador de que fue marcando personas en ese momento que lo fueron transmitiendo a otros. Entonces, siempre, aún también en nuestra casa, nuestros abuelos nos contaron historias, nos hicieron relatos de cómo vinieron, de dónde vinieron, cómo eran, que esto, que aquello. Entonces digo, siempre hay una transmisión oral, de mayores a menores. Por algo, los abuelos son los que siempre transmiten las historias, transmiten las ideas, transmiten cómo fueron las cosas. Bueno, también pasó en nuestra parroquia, Una de aquellas personas que de los tantos que hubo que hicieron que esta parroquia sea lo que es hoy, se encontró con chicos y les contó los orígenes de la parroquia. Cuando él era niño, para su vez, estos chicos... Cuando ando por estos lugares, me acuerdo de mi infancia. Era igualito a ustedes. Éramos una barrita de pibes. Y acá, en estas veredas, jugábamos todos. Esto era tan distinto. El paisaje era otra cosa. Todo era campo. En aquella época no había nada. Había un zanjón que atravesaba todo el campo. Acá donde estamos, venía el lechero con las vacas, tomaban agua, las ordeñaban. Nuestra madre traía las cacerolas para llevarle la leche a su casa después. Cuando oscurecía, nos reuníamos debajo de un árbol que tenía un farol y nos daba un poco de luz. Más allá, el reino de la noche. ¿No se imaginan ustedes lo que era aquello? El croar de las ranas, un ladrido lejano de algún perro, el murmullo del viento. Ubiquémonos en el año 1877. En ese momento se produce una importante innovación que se relaciona con el comercio de carnes de nuestro país. El francés Charles Tellier inventa la cámara frigorífica, elemento fundamental para las futuras exportaciones a Europa. En ese entonces la concentración de ganado y faenamiento se desarrollaba en los llamados corrales viejos, situados en lo que hoy es el Parque de los Patricios. Pocos años más tarde, las autoridades pensaron en trasladarlos a algún lugar alejado de la ciudad, y se pensó en la zona que se hallaba a 1 legua al sur de Liniers. En esa época nuestro actual barrio no existía. Era campo abierto y el camino más cercano pasaba por el apeadero de Liniers y pertenecía a lo que se daba en llamar Pago de la Matanza. Una vez decidido el lugar, se abrió una huella que luego recibió el nombre de Camino de los Mataderos, más tarde la calle Tellier. En marzo de 1889 se constituyó una sociedad que adquirió la concesión de los terrenos donde se levantarían los corrales y el matadero, y un mes después, el 14 de abril, se colocó la piedra fundamental. La zona fue denominada la Nueva Chicago, evocando a la ciudad norteamericana, famosa por su industria frigorífica. Al conocerse la construcción del matadero, los rematadores comenzaron a propagar la zona. Se formalizaron los planos y se subdividieron tierras, y los terrenos se vendían en 30 mensualidades a tanto la vara cuadrada. En aquella época la zona era criticada por muchos y hasta un escritor, Juan José de Sousa Reilly, estaba en desacuerdo, aunque después reconoció: hace 30 años, quien haya conocido los campos desnudos, malolientes y pantanosos,
que se extendían como sabanas verdes ante los mataderos de Liniers, creyó sin duda que allí estaba el fin del mundo. 30 años fueron suficientes para que la mano formidable del progreso construyera en la ciénaga infecta este barrio fecundo. Se trastorna Buenos Aires y el 22 de abril de 1897 por primera vez funcionó un tranvía eléctrico. Hasta entonces eran a caballo y la gente se asombró y decían: ¡anda solo! La vertiginosa velocidad que desarrollaban le metió miedo a los porteños, 30 kilómetros por hora. El 45 atendió nuestro barrio durante varios años. Luego se agregó el 48, que iba desde el Correo Central hasta la Estatua del Recero. Por aquellos años la tuberculosis hacía estragos en la sociedad, sin distinción de clases ni de posición económica. Por eso solía verse con frecuencia gente elegantemente vestida, provenientes de las zonas más distinguidas de Buenos Aires, que mientras miraban la matanza, preparaban una copa con la mano tendida para beber la sangre del animal recién degollado, buscando el milagro para la cura de la despiadada enfermedad. Imaginemos cómo era nuestro barrio. Avenida del Trabajo, por entonces Campana, servía para el arreo del ganado. Juan Bautista Alberdi y Emilio Castro se utilizaban para el tránsito de carros lecheros y distribuidores de pasto. Larrazábal, antes la calle 7, fue la primera en ser empedrada. A pocos metros de Alberdi y Escalada estaba la Laguna de las Margaritas. En la esquina de Alberdi y Guardia Nacional fue donde en 1936 se produjo el tiroteo donde cayó abatido un famoso pistolero, el Pibe Cabeza. Por el año 1910, donde hasta hace pocos años estuviera el cine El Plata, había un gran descampado, donde debió de aterrizar de emergencia un avión proveniente del aeródromo de Villa Lugano. ¿Imaginarían aquellos pioneros el progreso de nuestro barrio? Algunos seguramente sí. Por ejemplo, un acaudalado comerciante, el señor Juan F. Salaberry, quien en 1915 dona unos terrenos con la condición de que se construyera un hospital, el Hospital Salaberry, que era por entonces considerado de primera línea. Prestó servicio a nuestro barrio durante 66 años. Seguramente nadie que lo haya conocido lo olvidará. Otros que lo imaginaron. Un puñado de jóvenes enfervorizados de espíritu deportivo que el 1 de julio de 1911 funda el club que tendría destino de gloria, los Unidos de Nueva Chicago, parafraseando el nombre que originalmente tuviera el barrio. Para glorias deportivas, solo un nombre: Justo Suárez, el Torito de Mataderos, que proveniente de un hogar humilde llenó de orgullo a todo un barrio a través de una espectacular campaña en la categoría liviana. Barrio de guapos, como se decía, y ecos de esa fama aún hoy se destacan. El escritor Juan Martín Gastelú, en uno de sus libros, nos habla con respetuosa veracidad de la bravura de esos hombres. La mayoría de ellos eran guapos de otra guapesa, cuya epopeya no se apretó en décimas de payadores ni en letras de tango. La guapesa para el trabajo rudo. Pero no solo de guapos de trabajo y de deportistas gloriosos está forjada la historia de nuestro barrio, porque junto al progreso y a la civilización, la fe cristiana se fue insertando en la vida de la comunidad.
Hacia el año 1915, en la esquina de Basualdo y Alberdi, donde ahora está la Curtiembre, se instaló una capilla de madera que el párroco de San Ignacio le entregó al Comando de Exploradores de Obras Especiales que precedía al señor Rodolfo Scapino, fundador de los oratorios. Aquella capilla recibió el nombre de San Felipe Neri. Esos exploradores eran incansables para llevar la fe. Se multiplicaban, puesto que la zona recién se iba poblando. No había aún la posibilidad de levantar una iglesia de material, y la más cercana, la de San Cayetano, estaba muy lejos. Para llegar había que pasar un enorme lodazal durante casi 2 leguas. Esa capilla de madera fue la que dio origen a la primera parroquia habilitada del barrio, la de San Vicente de Paul, que fue inaugurada en el curso del año 1922 en el edificio construido en la calle Manuel Artigas al 6100, siendo su primer párroco el padre Luis Naón. De esta forma, y poco a poco, fueron surgiendo las distintas instituciones que llevaban la palabra de Dios, y fueron naciendo las distintas parroquias de nuestro barrio. El principio. Era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo, y esto que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Nuestra parroquia nació en 1932 por el esfuerzo y el empuje de las Hermanas de la Misericordia y el presbítero Carlos Martínez, en el lugar que hoy ocupa en la calle Larrazábal y Gregorio de la Ferrere, sobre un terreno de 53 por 59 metros. Barrio de gente humilde, trabajadora y generosa, que no se sintió feliz hasta que la gran carpa que en los comienzos sirvió para las celebraciones litúrgicas, catequesis e incluso para enseñar a leer y escribir, se convirtiera poco a poco en la primera capilla construida en lo que hoy son los sótanos de nuestra parroquia. En estos primeros años es necesario destacar la fecunda labor de los párrocos, Facio, Trabuco y Escarcela, quienes dieron un gran impulso a las instituciones parroquiales. Por ese entonces nace además en nuestra parroquia la JOC, Juventud Obrera Católica.
En la década del 50, el padre Galassi, con grandes esfuerzos, llevó adelante la tarea de construir el nuevo templo. El 11 de octubre de 1952 se coloca la piedra fundamental. A la ceremonia asistieron las Hermanas de la Misericordia y el entonces obispo de Buenos Aires, Monseñor Copelo. Las paredes empiezan a subir.